Orígenes de la civilización adámica. Libro 2, capítulo 13. El festín. Apenas habían abierto la puerta, sintieron el bullicioso enjambre de las niñitas que se acercaban corriendo por la columnata, seguida de sus madres, que acudían para llevar a Elisa y sus compañeras al gran salón de festines, donde querían celebrar en homenaje a ellas una suntuosa comida de honor. «No estáis bien entre nosotras», exclamó Bengalín apenas llegó. «Habéis llorado, lo conozco en vuestros ojos», y abrazando tiernamente a Elisa, le decía: «No os vayáis, por favor, esperad unos días más y os acostumbraréis a este lugar. También yo sentí la misma amargura en los primeros días. No temas, hija mía, que las mujeres córdovas vuelven atrás después de haber aceptado una misión por dura que ella sea. Nos quedaremos a vuestro lado porque para esto hemos venido». Adenia, a su vez, se entendía maravillosamente con las córdovas más jóvenes, y las otras velecinas, más retraídas y de menos evolución, tardaban aún en acercar sus almas a las de sus huéspedes, como si un temor desconfiado las mantuviese a distancia. Todas preguntaban: «¿Por qué habéis llorado? ¿Os arrepentís de haber venido? ¿Queréis algo que nosotras no sabemos adivinar? ¿Vuestros dioses os torturan en el santuario y os causan tanto dolor? ¿Queréis venir a nuestro festín? Con eso os consolaréis de todo cuanto habéis dejado para venir aquí». Las mujeres córdovas, con admirable discreción, contestaban a este torbellino de preguntas, y cada respuesta era un rayo de luz que iluminaba las tinieblas del error o de la ignorancia en que vivían aquellas mujeres que, buenas en el fondo, sus facultades espirituales dormían como en una inconsciencia infantil. Una cantidad de siervas venían tras de las velecinas, trayendo las vestiduras suntuosas que debían ponerse las córdovas para concurrir al festín. Grandes túnicas de variados y vistosos colores, enormes mantos de púrpura y de turquí, ricas diademas y brazaletes, ajorcas y collares, pusieron ante ellas, diciéndole con grande satisfacción: «De todo esto elegid lo que sea de vuestro agrado, y venid a beber en vuestra copa, y partir nuestro pan, para que afiancemos eternamente nuestra amistad». Las córdovas se quedaron sorprendidas en el primer momento, pero una inteligente mirada de Elisa las puso a todas de acuerdo, y ésta habló a las velecinas: «Hijas mías, cuánto agradecemos vuestra solicitud para con nosotras, pero vosotras no debéis olvidar que las mujeres córdovas no debemos hacer uso de atavíos de princesas que están muy bien en quienes lo son. Os acompañaremos en vuestro festín porque lo habéis dispuesto para nosotras, pero permitidnos vestiros por nuestras manos esas mismas galas que nos habían destinado. Tú, Bengalina, que eres la mayor, vestirás lo que yo debía ponerme». Y así diciendo, con gran asombro de velecinas y de siervas, las córdovas fueron engalanando a las esposas de Elisa con aquellas suntuosas vestiduras. Aquello semejaba al fastuoso cortejo de alguna soberana que iba a coronarse. Las siervas cayeron de rodillas apenas vieron las diademas puestas en las cabezas de sus amas, e iban a empezar a caminar de rodillas, siguiendo el cortejo por la columnata hacia el patio de honor. Elisa dijo a las velecinas:
Si queréis tenernos contentas, mandad levantar a vuestras siervas, porque ya es de suyo bastante humillante su condición para que la tornemos oprobiosa y denigrante para la dignidad humana. Esto es una costumbre en casi todos los países, contestó Bengalina, y vos debéis saberlo también. Para el bajo pueblo, la diadema en la cabeza de los príncipes significa como una parte de la divinidad. ¿Me lo permitís?, volvió a insistir Elisa, que no viendo resistencia en la expresión de las berecinas, comenzó, ayudada por sus hermanas, a levantar del pavimento aquellos seres humanos que habían perdido hasta el derecho de permanecer de pie delante de sus señoras. La adhesión, el respeto y la lealtad a vuestras amas lo debéis llevar impreso en el fondo de vuestras almas, y para ello no es necesario esta denigrante fórmula exterior, decía Elisa a las siervas estupefactas. Debéis amarlas inmensamente y sentiros capaces de dar la vida por ellas. ¿No es esto mucho más sublime y bello que arrastraros por la tierra como animales inmundos? ¿Qué podéis esperar vosotras, hijas mías, de seres que así han perdido la conciencia de su valor y de que son seres de igual naturaleza que la vuestra? ¿No son también esposas? ¿No son también madres? ¿No será para vosotras, en vuestra calidad de princesas, mucho más satisfactoria sentirse amadas tiernamente por vuestras siervas que verlas así despojadas de toda dignidad humana? Y vosotras, pobres siervas, hijas mías, también desde este instante, demostrad a vuestras señoras que tenéis el alma grande y noble, capaz de amor y de sacrificio por ellas y para ellas. Que sois capaz de fidelidad espontánea y sincera, no forzada por el temor, sino ennoblecida por la comprensión y el amor. Esto, hijas mías, es el mejor comienzo de vuestro festín. Bengalina y Adenia extendieron la diestra a sus siervas, que ellas besaron respetuosamente, lo cual fue imitado por las otras berecinas en señal de aceptación a las palabras de Elisa. El primer paso estaba dado en el orden de las reformas que las Codvas debían implantar entre las berecinas del monte Casón. El cortejo continuó hacia el patio de honor mientras las Codvas pensaban: si las berecinas no hubiesen sido apartadas de su grandeza al lado del príncipe esposo, no tan fácilmente habrían aceptado este cambio a la vista de todo su pueblo. Para llegar a comprender la verdad es siempre necesario el dolor. El salón de festines resonaba con explosión de melodías de una música extraña, voluptuosa y melancólica que llenaba el alma de tristeza como si abriera hondos vacíos en ellas. Oír aquella música y desear vivamente la posesión de todos los afectos y vínculos que el ser había perdido era todo uno, como si de las cuerdas de todos aquellos instrumentos pulsados por manos de siervas brotara un clamor unánime en demanda de amores perdidos, de ilusiones desvanecidas, de esperanzas tronchadas en flor. Tan fuerte y dominante era esta irradiación que las Codvas, en cuyo corazón vibraba aún el recuerdo de sus tragedias de amor, sintieran algo así como el dolor que se siente al remover una herida cicatrizada ya, pero aún sensible, a un rozamiento violento del exterior.
Elisa lo comprendió también, pero prefirió guardar silencio sobre el particular para no extremar las medidas reformadoras desde el primer momento y se limitó a pensar. La inconsciencia humana goza en abrir sus propias heridas, en despertar lo que debe morir, en hacer revivir aquello mismo que le causa como una agonía lenta y un penoso enervamiento de las energías y de la voluntad. Y tal era así que las berecinas se pusieron graves y pensativas, y al entrar al salón y ocupar sus sitios, algunas hacían esfuerzos para contener las lágrimas. ¿Por qué? Aquella música era toda una evocación de amores pasionales profundos, pero una evocación que dejaba en el alma sensación de vacío, de anhelo insatisfecho, de búsqueda inútil. Y la visión de dichas pasadas, de esplendores que fueron reales pero imposibles ya, pasó sin duda por la mente de las berecinas, que cada cual delante de su mesa echaba de menos al esposo ausente. La algaraza de las niñas retempló este ambiente en que la extraña melodía enervadora casi se tornaba en música funeraria. En el amplio salón había un centenar de pequeñas mesas de un arte incomparable, pues no se estilaba una gran mesa común, sino que cada berecina era servida en mesa particular y lo mismo cada una de sus hijas. Junto a las mesas había enormes divanes tapizados de pieles y de sedas, donde las comensales se tendían a la espera de que las siervas fueran ofreciéndoles los manjares más de su gusto. Las mujeres corvas se colocaron de dos en cada mesa, y Elisa quiso hacer compañía a la más pequeñita de sus nietas, que por el hecho mismo de su poca edad no podía despertar recelos en nadie, y menos cuando ella observó que en cada comida que realizaran en conjunto haría esto mismo con cada una de las niñas, comenzando por las más pequeñas. El ejército de siervas era insuficiente para satisfacer las exigencias de las berecinas. Las que agitaban los grandes plumeros espantainsectos y los abanicos de palmera removedores del aire, las que arrojaban continuamente perfumes en los pebeteros y avivaban el fuego en que se quemaban los perfumes, las que servían las innumerables mesas, las que tocaban instrumentos músicos sentadas en una inmensa alfombra al centro del salón, y las que danzaban alrededor de cada mesa para divertir a sus señoras, las coperas, de pie, inmóviles a la espalda del ama con el ánfora del vino para hacerlas beber. Para las corvas nada de esto era nuevo, pues las había que eran princesas de origen y otras que habían sido siervas de princesas, pero tan lejos de ellas estaban todos estos egoísmos y bajas satisfacciones que sufrían viéndolo vivir de nuevo ante ellas como una odiosa realidad de su mismo pasado. Y suspiraban por el día, acaso muy lejano, en que todos aquellos seres humanos, envilecidos hasta ese punto de ser solo una cosa que divierte a otro ser de su propia condición, sin voluntad propia, como autómatas, tuvieran la conciencia de colocarse a la altura espiritual y moral que les correspondía en la familia universal de los hijos de Dios. Las danzas, al igual que la música, evocaban tragedias de amor, tempestades de celos, derrumbamientos de ilusiones y de esperanzas.
La pasión amorosa, intensa y honda, dominante y avasalladora, vibraba en todos los tonos y parecía cernirse en el ambiente que se hacía cada vez más pesado y sofocante. Las libaciones empezaban a ser cada vez más frecuentes y algunas de las velecinas, olvidadas de su alcurnia y de su dignidad, dejaban sus grandes divanes para danzar al igual que las siervas contratadas para ello. Con una rápida mirada las codvas se entendieron y poniéndose todas de pie, apoyaron y reforzaron con su pensamiento las palabras que iba a pronunciar Elisa. «Quietas todas, en el nombre del Altísimo», exclamó con una energía que nadie hubiese sospechado en aquella anciana de dulce y bondadoso aspecto. «Esto es indigno de vosotras que tanto apreciáis vuestra alcurnia de princesas, esposas y madres de los hijos de un príncipe que de estar aquí presente se habría avergonzado de vosotras. ¿No veis el asombro y la vergüenza en los ojos de vuestras hijas adolescentes y la risa que provocáis en vuestras hijas pequeñas? Oh, hijas mías, si supieras cuánto dolor me causáis con vuestro desvío, no me habrías permitido la entrada en vuestra morada o no me habrías proporcionado un espectáculo semejante». Una berecina que aparecía como dominada por una crisis histérica, que lloraba y reía, gritó cayendo de nuevo en su diván: «Si el príncipe nos quería tan puras, no debía habernos apartado ignominiosamente de él. ¿Qué derecho tendrá ahora para quejarse?» «Dami tiene razón», gritó otra, «que el príncipe calle su boca o nos vuelva a su lado. Nos despojó de nuestros derechos de esposas y ahora se nos priva de hacer nuestra voluntad», añadió una tercera. Otras, más tímidas, no se atrevieron a hablar, pero las codvas conocieron que eran de la misma opinión de Dami, que dio el primer grito de rebeldía. Las codvas dejaron pasar la tempestad mientras evocaban intensamente a las almas errantes de Dios, pidiendo luz para aquellos seres dominados aún por las pasiones humanas. De pronto se acercó Bengalina y Adenia hacia el grupo de las codvas que, inmóviles y silenciosas, continuaban la evocación. «Nuestra madre se ha disgustado con sobrada razón, porque vosotras estáis beodas como si fueran mujeres de piratas y los vapores de vino que tenéis en la cabeza os han hecho obrar y hablar como insensatas», dijo a las tres rebeldes. Bengalina, tomando la mano de Elisa como para sacarla fuera del salón. «No, hija mía, no debo retirarme así de este lugar sin haber restablecido el orden, porque sería claudicar de mi deber. Si cuento con vuestro apoyo, dejadme obrar». «Estamos con vos ahora y siempre», contestaron a una voz Adenia y Bengalina. «Haced como os parezca». Las siervas se habían quedado como momias apoyadas a las murallas y a las columnas o sentadas en el pavimento. «Ordeno que cada una de vosotras se retire a sus habitaciones particulares con sus siervas y dejen mis nietas a mi cuidado hasta el amanecer», dijo Elisa con gran severidad. «De no ser obedecida, daré aviso a mi hijo para que os dé carta de repudio y retire sus hijas de vosotras, que no estáis capacitadas para darle la educación que corresponde». Elisa
tocó la fibra más sensible en el corazón de aquellas mujeres que, separadas del esposo, habían concentrado todo su amor en las hijas. Además, la carta de repudio significaba en los países a que ella pertenecían la deshonra y el oprobio, la miseria y el hambre. La negrura de este horizonte las aterró de tal manera que unas después de otras fueron retirándose del salón acompañadas de su servidumbre. Solo Adenia y Bengalina llevaron sus hijas, y las colvas quedaron en el salón con las demás hasta que, dormidas todas sobre los divanes, pudieron retirarse a su pabellón solitario. Parecíales llevar el alma como estrujada y deshecha por un inmenso cansancio, y en medio de tan oscura nebulosa aún brilló para ellas, como escrita, con resplandores de estrella, la sabia y sublime frase: el amor es el mago divino que salva todos los abismos. Todas la pensaron, todas la sintieron, y al separarse para descansar en el sueño, se dijeron como despedida: esperemos en el amor, que es lo único que no conoce imposibles. Esperemos. De tal madre, tal hijo. Al siguiente día, Elisa envió a pedir a su hijo una entrevista, el cual acudió con el mismo mensajero. La alarma corrió pronto entre las berecinas, sobre todo en las rebeldes, pues no dudaban que al saber lo ocurrido, el príncipe las arrojaría fuera de la casa con pérdidas de todos sus derechos y prerrogativas, y sobresaltadas esperaban el momento de que las llamasen a su presencia. Mas no fue así, y únicamente se hizo comparecer a las niñas hijas suyas para que pidieran y recibieran la bendición paterna. Después fueron llevadas a los jardines bajo la custodia de las 4 siervas que las colvas escogieron de entre la servidumbre por encontrar en ellas más nobles y elevados sentimientos. ¿Qué me queréis, madre mía?, interrogó Eliezer hasta que estuvieron solos. ¿Encontráis demasiada dura la tarea? No, hijo mío, al contrario, me es muy agradable encauzar por el camino justo, verdadero, a las madres de tus hijos y a mis nietecitas que tanta felicidad me han proporcionado desde que llegué. ¿Conoces bien a las que fueron tus esposas? Te hago esta pregunta para que puedas a tu vez iluminarme sobre si será o no posible implantar entre ellas una vida útil llena de obras grandes y bellas. De malas condiciones y carácter, a decir verdad, no hay ninguna, pero existe gran diferencia de unas a otras. Hay 3 acadias, las 3 hijas de jefes de tribu, de los cuales la mayor, que es Bengalina, posee una clara inteligencia y mucha bondad de corazón. Le apasiona lo grande y lo bello. Tendréis en ella una buena aliada. Ya lo he comprendido, hijo mío, ya lo he comprendido. 2 alazonas, hermanas gemelas, esas rubias de cabellos casi blancos, a fuerza de ser rubio, un poco retraídas y frías de temperamento, nada toman con apasionamiento, pero creo que si os hacéis amar de ellas, os serán muy adictas y fieles. 3 áticas apasionadas por la danza y la música y bastante altivas de carácter, se necesita talento y energía para conducirlas. Habréis notado el grupo de las árabes, que son 4 hermosos tipos del desierto, desbordantes de pasión,
Son también propensas a profundas melancolías y hasta crisis de histerismo cuando se les humilla o se les desprecia. Las compré a unos piratas que habían dado muerte a casi todos los hombres de su cávila, y el naufragio de la embarcación en que les conducían las arrojó a este país. Enloquecidas de terror y medio extenuadas, los piratas perdieron la ilusión de que el gran Seti de Tracia, que se las tenía encargadas, les diera una gran suma por ellas, y accedió a dejármelas, demostrándoles un gran amor y no forzándolas al jurar de su creencia. Podéis, a mi juicio, conseguir mucho de ellas. Otras dos del país de Musur, dulces y tímidas como las tortolas del Líbano, son cera blanca para modelarla a vuestro gusto. Una de ellas es nieta de Jebús, príncipe de Galaad. La otra es hija de un mercader que murió en una travesía y que me dejó en testamento su hija por una deuda que conmigo tenía. Las otras dos son de las montañas de Mant de Avilá, el país del oro más puro y hermoso que hasta hoy se conoce. La menor de estas es Adenia, y a decir verdad, madre mía, es a la que más he amado de todas ellas, por la delicadeza de sus modales, por el instinto de adivinación, diré así, que posee en forma tal que apenas yo había pensado o deseado algo, ella se apresuraba a proporcionármelo como si en verdad hubiera recibido una orden mía. Tiene sangre atlanesa de un país atlante desaparecido en el último cataclismo de ese continente, y según la tradición de su raza, es descendiente de un noble guerrero que vino hace años en la gran flota marítima de un soberano atlante cuyas embarcaciones encallaron en las montañas de Ararat a causa de que el rápido descenso de las aguas no les dieron tiempo a salir a alta mar. Su padre, que habíase casado con una hija del viejo caudillo de Mamp, hermano del anterior Chalit del Nilo, fue muerto en una invasión de los gomerianos que trajeron como esclavas las más hermosas jóvenes de aquel país. Ella se había escapado y llegó a mi morada entre las gavillas de trigo que los labriegos traían a la era para ser trillado, por la cual yo solía llamarla mi espiga de trigo. Tales son, madre, las 16 esposas secundarias que he tenido y que entrego a vuestro cuidado y dirección como si fuesen vuestras propias hijas. Ninguna fue tomada por alianza con príncipes vecinos. Todas fueron compradas con el fin de arrancarlas a una situación dolorosa y terrible, por lo cual soy dueño absoluto de ellas. La faz de Eliezer empezaba a adquirir un aspecto triste y sombrío. Solo la primera esposa me fue impuesta por mi padre, con el fin de duplicar la extensión de sus dominios, y sea porque no fue elegida por mí, sea porque estoy atado a ella por la cadena de la conveniencia, pues su padre es un poderoso caudillo del Cáucaso que dio en dote a su hija gran parte de las tierras que poseía en los valles del sur de la gran cordillera. Lo cierto es que los acontecimientos me han obligado a retener a mi lado la menos amada de mi corazón. No es mala, pero no hemos podido llegar a comprendernos porque sus gustos e inclinaciones son muy diferentes de los míos. ¿Y tienes muchos hijos de ella? Son 4, todos mayores y ya casados. ¿Ella te ama? A ambos nos fue impuesta esta alianza y ambos llegamos al matrimonio sin amor,
vendidos, permutados, como cosas que sirven para comerciar, no para sentir. Yo sería injusto si hubiera pretendido amor de ella como ella no podía pretenderlo de mí. Oh, la inconsciencia criminal de los hombres, exclamó Elisa como meditando. Si en tu alma, hijo mío, no ha muerto aún el amor pasional intenso, y para vivir conforme a la ley divina necesitas todavía del amor puro, de una compañera que te aliente y te comprenda, aún puedes recomenzar tu vida. No, madre, no, con 47 años ya, ¿qué vida de amor he de comenzar? Solo ambicionaría la soledad y el retiro porque la vida de intriga caudillesca y cortesana me cansa y por complacer a mi esposa me veo siempre envuelto en esta odiosa red. Pero por la paz de mi pueblo me he resignado y sufriré hasta el fin. Yo tengo el secreto para liberarte de tu cadena, hijo mío, dijo Elisa, acercándose hasta poner sus labios maternales sobre aquella frente surcada de arrugas prematuras. ¿Cuál, madre, cuál? Si como dices, han muerto en ti los amores humanos y solo deseas retiro y soledad, abdica tu derecho a los dominios que te trajo en dote tu mujer, que sea ella la soberana en vez de ti, y el resto de tus posesiones divídelo entre todos tus hijos por igual y retírate entre los Codvas, mis hermanos, que no son pocos entre ellos que han hecho tal como te aconsejo. Es una gran idea, madre, es una gran idea. La consultaré con los ancianos que cooperan conmigo en la administración de mi dominio y si mi esposa accede, lo haré como decís. Una palabra más respecto a vuestras vecinas. ¿Me das plena autorización para implantar el régimen de vida eficiente y necesario para ellas y sobre todo para tus hijas? Os la doy absoluta y amplia, pues estoy seguro que ni yo mismo haría nada mejor que lo que vos hagáis. Gracias, hijo mío, todo esto lo esperaba de ti. Cuando volvamos a vernos, será para que ambos nos comuniquemos que el amor ha salvado ya todos los abismos y que la luz de un nuevo amanecer clarea en el horizonte. Eliezer besó la frente de su madre y se alejó, bajando por aquella misma escalera labrada en la roca viva que sólo volvió a subir un día para darle su adiós a Elisa, a las vecinas y a sus hijas antes de partir hacia la paz, donde vestiría la túnica azulada de los hijos de Numú. El sueño de Eliezer. Cuando Abel y sus compañeros llegaron a la caverna del país de Tea, Eliezer y su madre estaban en ese lapso de tiempo en que ambos trataban de establecer sobre bases sólidas el uno el gobierno y la administración de su país, y la otra la reforma entre las vecinas del monte Cason. El momento no podía ser ni más importante ni más oportuno para obtener en ambas situaciones un éxito bien definido. Conviene asimismo recordar que por el oriente los dominios de Echevea se hallaban solamente regidos por ancianos adictos al viejo caudillo que aún vivía, si bien ya sin el uso de la palabra, debido a la espantosa herida que recibiera en la garganta. Aquí se esperaba también poder rescatar a algunos de sus hijos para reorganizar el país que había quedado sumido en la más grande miseria y desolación. Y este país colindaba por el sur con el dominio de Eliezer en el país de Tea,
Tal era la situación cuando desde la orilla del mar Eriretro del norte llegó la noticia de que los hijos de Echevea habían sido obligados a tomar esposas entre los gomerianos, que sólo por esa condición les perdonaban la vida, circunstancia que iba unida a un terrible juramento de no salir jamás del país que así les adoptaba. Y los ancianos adictos a Echevea decían: pronto moriremos nosotros, pues nuestros largos años no pueden ya esperar muchas auroras. ¿Qué será de este desventurado país? Démosles un caudillo justo, de pocos años y lleno de sabiduría, para que a lo menos podamos morir tranquilos después de haber hecho el esfuerzo necesario por la salvación de todos. El recuerdo de los consejos de Abel a Echevea cuando fue a visitarle vinieron a la mente de alguno de los ancianos. Otro recordó al viejo Chalit de Zoán junto al Nilo, que no teniendo un heredero legítimo, llamó a un Codba para gobernar sus pueblos. Y después de largas cavilaciones, tomaron la resolución de enviar al refugio del país de Tea en busca de noticias del joven Codba, que había pronosticado tantas desgracias a Echevea a causa de los desórdenes de sus hijos, todas las cuales se habían cumplido. La sabiduría y la equidad están en su corazón, decían, y sólo Él podrá conducir de nuevo a nuestro pueblo a reconquistar la felicidad que ha perdido. Abel pidió 10 días para contestar con el fin de recabar del plano espiritual superior de sus grandes alianzas mesiánicas una respuesta que estuviera en pleno acuerdo con el vasto y grandioso programa que venían marcando los acontecimientos paso a paso y con admirable precisión. 10 días de concentración profunda fueron bastante para que una fuerte red de pensamientos se encontraran en el plano astral y una clara comunicación telepática con el Alto Consejo de la Paz y una radiante manifestación plásmica de los guías superiores de la evolución humana vinieran a decidir la cuestión. Se llegó a la plena certeza de que Abel solo permanecería en el plano físico 16 años más, durante los cuales debería visitar distintas comarcas. Comprendieron asimismo que era el jovencito Iber quien debía ocupar el lugar de Echevea al frente de su pueblo, y teniendo como audumbla al joven maestro, lo cual no le impediría el continuar su largo camino de misionero. Tales fueron las convicciones que los Codbas sacaron de aquellos días de intensa labor espiritual en que la telepatía les puso en comunicación con el Alto Consejo de la Paz, y las manifestaciones radiantes de la mansión de la sombra les permitieron hojear las páginas grandiosas de los designios divinos. Cuando habían terminado esta tarea, llegó Eliezer hasta el refugio para consultar con ellos las decisiones que, de acuerdo con su madre y con su esposa, pensaban tomar. He cavilado y trabajado durante 10 días, decía el hijo de Elisa, y al final de estos días he tenido un sueño de lo más misterioso y extraño que puede darse. ¿Qué importancia dais vosotros a los sueños en la vida humana? Muy poca. Si los sueños son tan solo reflejo y continuación de los actos, pensamientos, deseos de la vida diaria de cada cual,
pues es señal segura de que el ser continúa durante el desprendimiento del sueño las mismas actividades materiales y mentales realizadas en la vigilia, le había contestado Abel, y en tal caso los sueños no pueden encerrar en sí un resplandor, aunque lejano, del elevado pensamiento de los espíritus de luz que vigilan y encausan las misiones individuales o colectivas de los seres, sencillamente porque el espíritu del durmiente no ha querido o no ha sabido elevarse a mayor altura. Mas, como acabas de decir que tu sueño es misterioso y extraño, presumo que sale del orden común de las vulgaridades realizadas en la vida diaria y en tal caso puede tener gran importancia como aviso espiritual, como rayo de luz de la divina sabiduría que te ha hecho vislumbrar en tu desprendimiento en el sueño lo que quiere o reserva para ti. Cuando los sueños parecen marcar o diseñar en el horizonte del alma humana concepciones nobles, grandes y bellas que el espíritu ha deseado en germen como en un supremo esfuerzo por elevarse, por engrandecerse, por purificarse y a la vez erigirse a sí mismo en un bienhechor espiritual de la humanidad, hay 99 probabilidades contra una de que tal sueño es el aliento divino que el eterno amor ha comunicado al ser para que realice aquello hacia lo cual se le impulsa. Pero aún en este caso debe obrar ante todo un meditado razonamiento, un análisis sereno y minucioso. Hay también otros aspectos que en este asunto pueden servir de orientación en el discernimiento de las visiones del sueño. Si al despertar de uno de estos sueños que tú llamas misteriosos y extraños, encuentras tu mente sosegada y un vigor lleno de placidez inunda tu ser, puedes tener la semiplena certeza de que tu sueño ha sido una visión espiritual de una parte del programa de vida que te corresponde realizar y sobre el cual has tomado consejo de tus guías o aliados del plano espiritual residentes en el sitio que te corresponde cuando vives desencarnado. Puede asimismo ser el recuerdo de una actividad mental realizada durante el sueño con ayuda de tus alianzas para facilitar la realización en la materia de una obra espiritual importante. ¿Te satisface mi respuesta? Mucho, y creo que sin conocer mi sueño me lo habréis puesto muy en claro. ¿Queréis oírlo? Si te hace bien relatarlo, ya te escucho, príncipe Eliezer, díjolo Abel con gran dulzura. Mirad, soñé que veía un joven de dulce y hermoso semblante, que siguiendo la luz de una grande estrella atravesaba praderas, desiertos, selvas y mares, y subía por fin a una colina árida llena de precipicios, pero que se cubría de un hermoso follaje a medida que el joven iba subiendo por ella. Cuando estuvo en lo alto de la montaña, empezaron a volar en torno suyo dos hermosísimas grullas reales de un reluciente plumaje que brillaba aún más con la claridad de la gran estrella. Pero estas grullas tenían sus patas encadenadas y fueron a caer junto al joven, que las miró con inmensa piedad. Rompió sus cadenas y, reteniéndolas con un larguísimo lazo de oro que no les pesaba, las soltó a volar hacia el occidente. En el pecho de la una estaba escrito Etea, en el de la otra Nairi,
Unidas al joven con sus tenues lazos de oro, atravesaron el mar grande y fueron a posarse, la primera en una colina de los Alpes hacia el Golfo de Adrián, el Adriático de hoy, y la otra sobre el más alto pico de los Pirineos. El joven las vio llegar y soltó entonces los extremos de los lazos de oro con que las había sujetado suavemente. Y me desperté lleno de una dulce emoción, pareciéndome sentir yo igual complacencia que la que adivinaba en el joven aquel de dulce y austero semblante, y a la vez figurándome que me sentía como él iluminado por la claridad de la hermosa estrella que él había seguido. ¿Qué os parece mi sueño? Muy hermoso a la verdad, y que está fuera de los pensamientos, deseos y obras vulgares de la vida diaria, contestóle Abel, mientras en su mente se iba haciendo la luz respecto al sueño de Eliezer, en el cual encontraba muchos puntos de contacto con lo que ellos habían comprendido en los 10 días de concentración. ¿Recuerdas el semblante del joven de tu sueño?, volvió a preguntar Abel. Tan claro y nítido como recordaré el vuestro mientras viva, contestó con gran seguridad Eliezer. Pues bien, dentro de breves momentos vendrán mis hermanos para que a la puesta del sol cantemos a coro la plegaria de la tarde. Tú puedes estar presente y si observas algo que te llame la atención, me avisas. Pero no comprendo qué relación puede tener esto con mi extraño sueño, cuya interpretación queda para mí tan oscura como antes, objetó Eliezer. Ten un poco más de paciencia, porque no quiero hacer la más leve presión en tu cuerpo mental adelantándote una idea que he tenido, sino que busco que esa idea te salga al encuentro despertando tu lucidez. Le respondió Abel, haciéndole señal de callar, pues ya se sentía el preludio de los instrumentos músicos que los cordbas pulsaban mientras se acercaban. Como según la vieja costumbre, los mayores de edad caminaban delante y los más jóvenes les seguían. El último en llegar fue Iber, y apenas Eliezer le hubo visto, se puso prontamente de pie y gritó sin poder contenerse y señalando al joven hijo de Shiva. Es este el joven de la colina que sostenía las grullas reales con lazos de oro. Y acercándose a él como bajo el influjo de una dulce fascinación, repetía: es él, sus mismos ojos oscuros y profundos, su misma expresión, es él. Los que nada sabían del sueño le miraron extrañados y miraron a Abel. Cantemos, dijo dulcemente Abel, a los puros amores de la tarde y del sol en el infinito seno de Dios, y después os diré de lo que se trata. Y la plegaria de la tarde, como un suspiro del alma de Boindra que la había compuesto, empezó a desgranar como cuentas de cristal sus melodías suavísimas que parecían formar un concierto con los rumores de la selva y con la majestuosa elegía que cantaba el mar. Eliezer volvió a repetir ante todos su extraño sueño. Suri y Obed, que estaban encargados de las crónicas de todas las manifestaciones espirituales, trajeron sus rollos de papiro y leyeron ante Eliezer todo cuanto habían obtenido en los últimos 10 días de concentración. Una luz meridiana iluminó la mente del príncipe de Tea y comprendió que si Iber estaba destinado a ser jefe del país de Nairi, debía igualmente serlo de Tea, quién sabe cómo y por qué. Abel acudió a intensificar la claridad y le dijo:
Paréceme que de ambos países, en un futuro muy lejano, quizás, saldrán dos numerosas emigraciones hacia las comarcas en las cuales viste que se posaban las grullas reales. Veo, dijo uno de los videntes, que los de Nairis se posan junto al Golfo de Adrián, sobre cuyas aguas crean una ciudad fantástica al estilo de las que sabemos que edificaron en sus grandes golfos los hábiles arquitectos de la época de esplendor de los toltecas en Atlántida. Y los de Tea se asientan en la falda de los Pirineos, en la lejana Vizcay, en cuyas colinas apacientan sus ganados numerosos como las arenas del mar. Gloria a Dios sobre todos los seres y sobre todas las cosas, dijeron los Córdovas a una sola voz. Pero esto es maravilloso, nunca vi nada semejante, exclamaba estupefacto Eliezer. Nada de maravillas, príncipe Eliezer, le dijo Abel, sino que es sencillamente la luz de la divina sabiduría que derrama su infinita claridad sobre sus hijos que viven buscándola y pidiéndola. Pídela tú, búscala tú, y la tendrás tan abundante y generosamente como sea tu espíritu capaz de recibirla.